Muchas gracias y muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias por venir a este webinar en el que vamos a hablar de un tema muy importante en este 2025 como es la actualización de la ISO 37001. Un poco para el inicio, ¿no? ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a ver exactamente qué es esta normativa y por qué es tan importante actualmente y qué cambios se han introducido en este cambio. Además, vamos a ver cómo esa actualización va a afectar a las organizaciones que ya tenían implementado este sistema ISO y qué pasos debemos seguir para adaptarnos a esta nueva versión con éxito y también desde la práctica, ¿no?, de las organizaciones que han ido adaptándose a esta nueva normativa, qué errores son comunes y qué buenas prácticas podemos hacer para que esta transición sea lo más fácil y eficiente posible. Para iniciar, me gustaría un poco explicar la relevancia de la normativa ISO 37001 en este año 2025 y en la actualidad. La norma al final se ha actualizado hace nada, en marzo del 25, tras casi 10 años sin cambios relevantes. Es decir, la norma inició y se puso, ¿no?, en vigor en el 2016 y desde ese momento realmente no ha habido grandes cambios y alguna puntualización por parte de ISO. Incluso en España tenemos la normativa UNE, que básicamente lo que hace es traducir la normativa ISO a España. UNE significa una norma española y en este caso en España se introdujo en el 2017 y hizo alguna pequeña aportación a los anexos, pero realmente en estos casi 10 años no ha habido ningún cambio relevante. Con esa actualización de marzo, lo que vemos es que ha habido un refuerzo en el enfoque basado en riesgos, por lo que estamos viendo que hay una intención por parte de ISO de que esta norma se alinee con otras normas ISO modernas como la 37301 o la 31000, es decir, con la norma genérica de compliance y con la norma basada en la gestión y tratamiento de riesgos. Además, todo esto viene en un momento en el que existe una gran presión regulatoria y social sobre las organizaciones. Cada vez más estamos viendo cómo las organizaciones, tanto públicas como privadas, tienen muchísimas más obligaciones, no por parte de la legislación o de ISO, como una normativa voluntaria, sino que stakeholders, socios de negocio, proveedores, clientes, cada vez más exigen a las entidades, a las empresas, tener implementadas procedimientos, protocolos de due diligence, de prevención y actuación contra el soborno, contra la corrupción, canales éticos y de denuncia, etcétera. Por tanto, esta mayor exigencia de transparencia en las relaciones está siendo una oportunidad para mejorar la cultura ética y reputacional de los sistemas de compliance y por tanto de las entidades. Cada vez más vemos que estas normativas nos ayudan a, a cumplir, ¿no?, con estas exigencias regulatorias, sociales y de nuestros clientes o socios, y además nos están ayudando a que a la larga las organizaciones puedan perdurar en el tiempo con mayor reputación y con unas mayores condiciones sociales para toda la plantilla y todos los trabajadores y trabajadoras. El periodo de transición actualmente con esta normativa está activo. No obstante, cuanto antes se conozcan los cambios, mejor se podrán planificar la adaptación, ya que si ya contamos con la normativa ISO del 2016, mucho mejor, pero podemos iniciar ahora con esta del 2025. Ahora veremos cómo podemos hacer este periodo de transición, pero sí que es importante que lo iniciemos lo antes posible, atendiendo a que ya nos están exigiendo las licitaciones, las subvenciones y clientes y proveedores, sobre todo de Reino Unido y de Estados Unidos, Alemania también me lo he encontrado, empiezan ya a exigir que tengas implementada la 37001 desde la perspectiva de la normativa de 2025. En este caso, en España, aún no nos encontramos con la normativa traducida por UNE. No obstante, sí que es cierto que lo están exigiendo y por ende debemos cumplirla pese a que no tengamos esta traducción.
Pero vayamos un poco, ¿no?, más adelante, ¿no? ¿Qué es la ISO 37001? ¿Qué es esa normativa? Pues la normativa ISO 37001, su título sería Sistemas de gestión contra el soborno. Son recomendaciones que hace ISO en ese sentido para prevenir, detectar, gestionar y actuar en caso de riesgos de soborno, corrupción y todos los tipos que tenemos de situaciones, ¿de acuerdo? En este aspecto, tanto en organizaciones públicas como privadas o entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, es un sistema de gestión que ayuda a cualquier tipo de organización, identidad, independientemente de su tamaño, su sector, eh, aquí lo incluyo, ¿no? Multinacionales, pequeñas y medianas empresas multinacionales, ONGs, fundaciones, entidades públicas, gobiernos. Por tanto, todas las organizaciones pueden implementar esta normativa. De hecho, como caso práctico, les puedo explicar que tengo una entidad es una sociedad limitada, una entidad en la que son 4 personas trabajadoras en plantilla y han decidido implementar la ISO 37001. Ya hace tiempo que la implementaron, ahora estamos con el periodo de adaptación a la normativa de 2025, pero se decidió implementar esta normativa por el sector en el que trabajaban, la joyería, y porque además tenían ciertas relaciones con otros países. Por ende, consideraron que era importante cumplir con esta normativa porque veían que las exigencias cada vez eran mucho más estrictas y consideraron que debían adelantarse a la situación y por ende continuar siendo pioneros en su sector, siendo pioneros con los clientes que tenían y ganar una mayor reputación tanto en el sector como en su actividad. ¿Qué beneficios, por tanto, tenemos si implementamos en nuestra organización la 37001, esta normativa? Como decía ahora, una reputación reforzada frente a clientes, inversores y organismos públicos. Estamos dejando claro que tenemos unas buenas prácticas, un sistema de gestión basado en prevenir y actuar en cualquier situación de soborno y de corrupción. Es decir, estamos dando a entender que nuestra organización cuenta con protocolos, procedimientos y controles efectivos y eficientes para controlar este tipo de riesgos. Además, contar con todo esto mejora el control interno y la toma de decisiones, ya que estamos dejando claro cuáles son las directrices o cómo es la forma que tenemos de actuar. Por tanto, tenemos también una mayor protección ante posibles sanciones. En el caso de contar con una ISO 37001 y que hubiera o se detectase cualquier situación de riesgo, la entidad, según en España el artículo 31 bis del Código Penal, la entidad, si tuviera un sistema eficiente y eficaz y contara con un sistema que realmente funciona, podría encontrarse que está exenta de culpa. Por tanto, no habría responsabilidad penal de la organización, de la persona jurídica. O en el caso de que alguno de los controles no hubiera fallado, llegaríamos a tener una atenuación de la pena de la organización por contar con un sistema ISO que estaba en funcionamiento y que realmente contaba con todas las medidas, ¿no? Y que había una mejora continua de ese sistema. Además, como les comentaba, hay una ventaja competitiva en licitaciones, en contratos internacionales. ISO es un estándar internacional. Por tanto, si queremos abrirnos mercado, contar con esta normativa nos va a ayudar muchísimo a que nuestros clientes, nuestros proveedores internacionales sean conscientes de cómo estamos gestionando los riesgos, cómo estamos gestionando nuestra organización. Y en licitaciones, aquí en España, nos estamos encontrando que para contratar con el sector público, cada vez más se exige a las organizaciones que cuenten con puntos, ¿no? Con controles reforzados en el ámbito penal, sobre todo en temas de corrupción y soborno, posibles conflictos de intereses. Y en el caso de contar con la ISO 37001,
incluso hay una puntuación complementaria extra, ¿no? Que no son quizás una puntuación muy elevada aún, pero unos 10, 20 puntos sobre 100 podemos llegar a verlos, sobre todo en el sector de la construcción, por lo que vemos ya que es muy importante, ¿no? Contar con esa normativa. Y además tenemos una cultura organizativa, ¿no? Alineada con la integridad, con la equidad, con la inclusividad, con la igualdad, ¿no? Con aquellos valores y principios básicos y que cuentan, ¿no? Con una gran importancia dentro de lo que es la visión estratégica de las organizaciones. Vamos a ver ahora la evolución de la norma, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Y es que en el 2016, como les contaba, hubo esta primera publicación por parte de ISO, ¿no? La primera norma internacional anti-soborno. Anteriormente no contábamos con ninguna normativa de este calibre. Por tanto, fue un momento culminante para la lucha contra el soborno y la corrupción, contra el blanqueo de capitales y una norma que realmente marcó un hito en materia de cumplimiento normativo, en materia de compliance. Hasta el 2024 se ha ido aplicando en múltiples sectores, pero se veía una mayor necesidad de integración con otros sistemas de gestión, ya que contamos con la normativa ISO de calidad 9001, la 14001 de medio ambiente, la 19600, que actualmente es la 37301, que es la normativa de compliance genérico, la 31000, que es la de gestión de riesgos, ¿no? Que nos explica cómo las diferentes metodologías de riesgos y cómo darle un enfoque a nuestro sistema de gestión basado en riesgos, y la 27000, bueno, la familia de la 27000, que es la familia de la normativa específica de sistemas de gestión de información. Por tanto, durante esta década, ¿no? Esta casi década, hemos visto cómo esta normativa realmente ha funcionado en diferentes sectores, actividades, en empresas de diferente tamaño, pero teníamos que intentar que se pudiera cohesionar con otros sistemas. Sí que en este sentido, con la normativa UNE 19601, una normativa específica en España, sí que encontrábamos que era complementaria. La UNE 19601, para quien no la conozca, es la norma de compliance penal, es decir, es una normativa específica para las responsabilidades penales de las organizaciones. Por tanto, incluye todos los riesgos penales de las entidades, incluyendo, por tanto, la corrupción y el soborno. Así que es cierto que la norma 37001 en España, en ese sentido, tenía gran relación con otra normativa, pero en el resto de Europa, ¿no? En el resto de países a nivel internacional, no encontrábamos una normativa similar o que pudiera complementar a esta norma de soborno. Así que durante este periodo se ha ido, ¿no? recogiendo toda esta información y ha sido en marzo del 25 cuando se ha publicado esta nueva versión adaptada a estos nuevos desafíos de compliance, sobre todo con la intención de adaptarlo a los otros sistemas. Los motivos del cambio: mejores prácticas que hemos ido aprendiendo en estos 10 años de implementación. Al final, la normativa ISO aporta una serie de anexos, una serie de información de cómo debemos adaptar la gestión del riesgo antisoborno y anticorrupción en las organizaciones, pero hacía falta darle este enfoque a la norma, ¿no? Aquí como explico, al anexo SL, que es la que lo alinea con las otras normas ISO y que ahora explicaré más en detalle. Y sobre todo para aumentar la claridad y cómo debemos aplicarlo en contextos globales o complejos. Imaginemos organizaciones que tienen una matriz en un país y sedes o filiales en otros países, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa. ¿Qué sucede con con estas organizaciones? ¿Cómo podemos implementar el mismo sistema a la vez que lo adaptamos a la normativa de cada país? Ahí estaba la complejidad y eso es lo que la nueva actualización del 2025 ha intentado aclarar. Además, para que sea más eficiente y más eficaz, ya que se estaba viendo que las organizaciones estaban adaptando la norma
con prácticas, ¿no? Con buenas prácticas que iban aprendiendo o que los consultores, consultoras íbamos adaptando y todo eso se ha ido recogiendo para ya incluirlo en la norma en sí. Y además, la mayor exigencia que se está viendo cada vez más, sobre todo desde la pandemia, desde 2025 con el COVID, por parte de gobiernos, inversores y la ciudadanía. Es decir, cada vez más se exige más a las organizaciones, se exige que cumplan y se demuestre realmente que cumplan, no únicamente que digan que tienen una normativa 37001, sino que realmente esta normativa exista, sea eficiente y se demuestre de alguna forma, ¿no? A través de sus protocolos, sus procedimientos, sus canales de denuncia, ¿no? Que realmente creen en ello, ¿no? Que existe ese compromiso de cumplir. Como les comentaba, una cosa que se ha actualizado es el anexo SL. El anexo SL es una estructura común creada por ISO para todas sus normas de sistemas de gestión, que son los que he comentado anteriormente, ¿no? Calidad, medio ambiente, gestión de riesgos y compliance genérico. ¿Qué hacemos con este anexo? Unificar la estructura de todas las normas, lo que facilita al final la integración de varios sistemas porque nos estamos basando como en el mismo índice. Son 10 cláusulas comunes, que ahora veremos a continuación, y que establecen, por tanto, un lenguaje común, ¿no? Los mismos términos, por tanto, la misma lógica. Es la misma forma de recopilar los datos, la misma forma, ¿no? De guardarlos y de documentarlos, y por tanto facilita incluso a nuestro departamento interno, ¿no? Si tenemos un departamento interno de compliance, que tenga la misma forma de documentar, la misma forma de comunicar en los sistemas, ¿no? Y eso es lo que se ha intentado hacer con esta actualización de la norma de antisoborno al incluirla dentro del anexo SL. Lo que hace al final pues que sea más eficiente y más coherente la implementación, la auditoría y el mantenimiento de las normas. Lo que estábamos viendo hasta ahora es que teníamos una forma de actuar con el resto de normativa ISO y con la 37001 teníamos otra ya que era diferente. Ahora de esta forma lo que podemos hacer es certificar, ¿no? O auditar la normativa antisoborno a la vez que lo hacemos con otras normativas. Siempre los auditores vendrán a mirarnos las diferentes normativas que tenemos implementadas de ISO, pero ahora va a ser mucho más fácil y seguramente va a ser mucho más eficiente, ya que en los mismos días que vengan nos van a pedir la documentación de todo y lo tenemos mucho más organizado. ¿Cuáles son estas 10 cláusulas del anexo SL? Primero, el objeto y el campo de aplicación, es decir, el objeto en este caso es la prevención y la actuación, la mitigación en el caso, ¿no? de riesgos de soborno y de corrupción. En la cláusula 2 tenemos las referencias normativas, ¿no? ¿Qué normativa, qué legislación es aplicable y es complementaria a nuestra ISO? En la cláusula 3, yo creo que de las más importantes es términos y definiciones. En esta cláusula se nos define cada una de las palabras que se explican dentro de la norma. ¿Qué entendemos por soborno? ¿Qué entendemos por corrupción? ¿Qué entendemos por riesgo? ¿Qué entendemos por mejora continua? ¿Qué entendemos por due diligence o diligencia debida? ¿Qué entendemos por stakeholders? Es muy importante y además estos términos y definiciones ahora, por fin, lo tenemos equiparado en el resto de ISOs, quitando las particularidades de cada una de ellas. La cláusula 4 es el contexto, la base. ¿Qué hacemos cuando queremos implementar una norma ISO, no? Lo primero que debemos hacer es conocer el contexto de la organización que vamos ¿no? a trabajar. ¿Quiénes son sus stakeholders? ¿Qué sector? ¿Qué actividad? La plantilla. ¿Qué personas tenemos internas? El organigrama. ¿Cómo se gestiona la entidad, no? Esto es importante para saber las particularidades de nuestra organización y a partir de ahí poder implementar la normativa. El siguiente punto es el liderazgo. Es clave el compromiso de órgano de gobierno y alta dirección. Sin ellos, sin este compromiso firme y claro, no podremos trabajar, no podremos cumplir
debidamente, porque es importante que nos proporcionen los recursos necesarios, no únicamente económicos, sino también de personal, ¿no? O de documentación, que podamos solicitar documentación y la tengamos, que podamos contratar a un consultor externo si lo necesitamos o a un software de canal de denuncias. Por tanto, el liderazgo implica este compromiso por querer mejorar el sistema de manera continua, ¿no? La planificación, el decir, ya tenemos el contexto, tenemos el compromiso de altos directivos de órgano de gobierno, vamos a planificar cómo vamos a ir paso a paso implementando esta normativa. Luego el soporte, es decir, quiénes son las personas que se van a encargar de que esta normativa se cumpla, ¿no? En nuestra organización, es decir, el comité de compliance, el comité de antisoborno, como le quieran llamar en la organización, pero un comité que se encargue de ello. Operación. Esta cláusula lo que nos explica es qué controles existen. Hay controles operativos, controles que son más técnicos, más procedimentales. Aquí es donde encontramos esto. Y en la evaluación del desempeño es, una vez tenemos todo el sistema implementado, hay que evaluarlo. Hay que ver por parte de auditores, ya sean internos o externos, que realmente ese sistema funciona y no es un paper compliance o un make-up compliance, es decir, un sistema que hemos hecho por hacer y simplemente para hacer un check y que nuestros proveedores se queden tranquilos, pero realmente vamos a dejarlo en un cajón sin realmente evaluarlo ni revisar que realmente funcione. Es clave. Y después tenemos la mejora continua, la cláusula 10. Es decir, aparte de evaluarlo, debemos mejorar. Si evaluamos y vemos que un control es ineficiente, un control no es útil, existen políticas que se van derogando, cambia alguna situación dentro de nuestra organización porque ampliamos mercado, ampliamos actividad, debemos mejorar, debemos iniciar otra vez a la que es la 4, a decir, vale, ¿qué ha cambiado en nuestro contexto? Y vamos a volver a analizar cuáles son los controles que tenemos, cómo mejorarlos y vamos a ir poco a poco volviendo a revisarlo todo. Sobre todo teniendo en cuenta estas tendencias globales es por el que se ha hecho este cambio y es que hay un enfoque ESG cada vez más claro, ¿no? El gobierno corporativo, que es la G, S de social y E de ambiental. La ética ya forma parte de la sostenibilidad. Hace unos años, se veía todo desde un enfoque medioambiental. Ahora, cada vez más, la ética está dentro de este enfoque ESG. La parte social, la parte de igualdad, la parte de cumplir, ¿no? De actuar como toca. Este auge, ¿no? Del compliance penal y regulatorio. Cada vez más países cuentan con una normativa específica en materia de compliance, en materia de cumplimiento normativo y la ISO 37001 no se debía quedar atrás, ya que es un marco básico, yo diría, ¿no? Relevante para poder ayudar a las organizaciones a cumplir con cada vez más exigencias regulatorias. Además, lo que comentábamos antes, este mayor foco en la transparencia, en la gestión de terceros, en el realmente ver que las personas con las que o las entidades con las que nos vamos a relacionar contractualmente, ¿no? Comercialmente, cumplen. Estar tranquilos de saber que no va a suceder nada. El hecho de poder trabajar desde una perspectiva igualitaria, ¿no? Saber que todos estamos desde la misma vertiente ética. Y sobre todo esta presión internacional para prevenir la corrupción transnacional, ¿no? Desde Unión Europea, OCDE, ONU, desde varios organismos internacionales, cada vez más se está luchando para prevenir la corrupción que a nivel internacional está costando un poco más que, que se pare o que vaya disminuyendo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las nuevas tendencias, ¿no? En ciberseguridad y en inteligencia artificial, pues es importante que tengamos, por tanto, normativa que nos ayude a prevenir estas situaciones. Aparte de este anexo SL, ¿qué principales cambios tenemos en la versión de 2025? Lo importante es que, como decía, hay un enfoque de riesgos más refinado.
Se ha reforzado el análisis y tratamiento de los riesgos antisoborno, alineándolo con la ISO 31000, en la que se explican diferentes metodologías basadas en el riesgo, ¿no? En este caso, estamos exigiendo evaluaciones más dinámicas y actualizadas. Por lo tanto, este enfoque de riesgos, este análisis, esa matriz de riesgos debe contar con una metodología más dinámica, más actualizada, pero sobre todo no que tenga en cuenta la 31000. Anteriormente lo que se explicaba en la versión del 2016 es que tú tenías que tener un enfoque basado en riesgos para prevenir, detectar, mitigar, actuar, pero no te lo alineaban con la 31000. Eras tú como consultor o tú como parte del comité o de la organización que decidías utilizar la ISO 31000, ¿no? Y realmente certificadores de la norma te lo daban por válido, pero debías hacer una gran justificación del por qué utilizabas esas metodologías, cómo lo estabas haciendo, porque no estaba esa, ¿no? esa línea que unía esas dos normas. Ahora por fin lo tenemos. También, ¿no? La integración con otros sistemas, ¿no? Facilitar esta compatibilidad entre las diferentes normas y sistemas de gestión, ¿no? de ISO para que todos tengamos el mismo lenguaje y la misma forma de actuar. Por lo que digo, facilita muchísimo el trabajo de los consultores ahora porque podemos trabajar desde la misma dinámica y nuevos requisitos, claro, de diligencia debida, ¿no? Al final, como decía, hay mayor presión de organismos internacionales por parte de stakeholders. La base de la prevención de la corrupción y el soborno es la diligencia debida, ¿no? Es un procedimiento claro y el más robusto, ¿no? que deberíamos tener. Por tanto, ahora encontramos que hay un mayor detalle en cómo debe ser este proceso de due diligence para terceros, socios, stakeholders, fusiones. Por tanto, se espera que haya más documentación, haya un seguimiento y haya una evaluación continua. Anteriormente se comentaba que debía haber una debida diligencia, pero ahora se espera que esté todo documentado de cada uno de nuestros stakeholders, que haya un seguimiento periódico y una evaluación continua, porque puede ser que esta persona trabajadora o este socio de negocio, en el momento en el que iniciamos relación contractual con ellos, estuviera todo correcto, ¿no? Según la normativa, pero al cabo de los años, al cabo del tiempo, la situación puede haber cambiado. Por tanto, debemos evaluar constantemente a nuestros stakeholders. ¿De acuerdo? También hay un reforzamiento del liderazgo y de la cultura ética, mayor exigencia de alta dirección de órgano de gobierno en la promoción, ¿no? Este compromiso activo y ejemplar de que realmente creen en esta cultura ética y antisoborno, como antes les comentaba. Ya no basta simplemente con un código ético o con una política de compromiso, ¿no? Que a veces nos hemos encontrado, ¿no? Como introducción a estos códigos de conducta y éticos, una carta, ¿no? de alta dirección diciendo, ¿no? que aprueban el sistema, sino que ahora debe haber una evidencia de ese compromiso ético. Debe haber una evidencia de que, por ejemplo, se reúnen con el comité de manera periódica para que reciban estos informes de cómo está evolucionando nuestro sistema y que realmente en los informes se vea que por parte de alta dirección ayudan, ¿no? y hacen cambios teniendo en cuenta lo que se ha detectado. El hecho de que si hay alguna investigación, ayuden, ¿no? aporten recursos. Esto es algo clave en esta versión del 2025. Y luego lo que comentábamos, ¿no? Cambios en la terminología. En esta cláusula 3 que comentaba, ¿no? del anexo SL, que es el de términos y definiciones, ahora encontramos que hay cambios para adaptarlo al resto del lenguaje de ISO. Se clarifica términos como función de cumplimiento antisoborno. Antes encontrábamos que te explicaba, ¿no? en esta cláusula 3, función de cumplimiento antisoborno y te indicaban, ¿no? que era la figura, el órgano, el comité que se encargaba del sistema de gestión antisoborno. Ahora, en esta versión del 2025, se reestructura un poco para darle mayor claridad y coherencia y que se pueda conectar
con otros comités, otras funciones de compliance y de cumplimiento, como puede ser la de calidad, la de medio ambiente o la de compliance penal. Al final, puede ayudarnos a que una organización de pequeño o mediano tamaño decida tener una función de cumplimiento antisoborno, calidad y medio ambiente, ¿no? Toda la normativa ISO que tiene y crear un único comité para todo y de esa manera ser un poco más eficiente, ¿no? Y poder trabajar todas las normativas ISO. Hasta ahora nos encontrábamos que podíamos hacer esta fusión de comités, pero que era complejo o que debíamos justificarlo mucho de cara a auditores, porque la normativa no te acababa de clarificar si esta función de cumplimiento antisoborno se equiparaba o se podía llegar a equiparar a otras funciones de cumplimiento normativo. Y un mayor foco, ¿no? Como principal cambio, un mayor foco en terceros y en gestión de conflictos de interés. Un gran tema, como les decía anteriormente, ¿no? Por tanto, se exige un control más estricto sobre relaciones con terceros, incluyendo una evaluación de riesgos, una prevención y gestión activa de conflictos de interés, transparencia y trazabilidad en pagos. Por tanto, en este caso, yo os recomiendo, ¿no? Como consultora, que contemos con un protocolo, un procedimiento de cómo actuar en caso de conflictos de interés y sobre todo explicar en este protocolo, ¿no? ¿Qué entendemos por conflicto de interés? ¿Cuándo se da? ¿A quién debemos comunicarle este conflicto? ¿Cuáles son las vías, ¿no? ¿Y qué pasa si se ha detectado un conflicto de interés y no se ha explicado debidamente, ¿no? Las sanciones que puede haber detrás y que todo el mundo de la empresa conozca este protocolo. Luego, comentaba aquí, ¿no? Transparencia en pagos, contratos y decisiones. Todos los pagos, debe estar claro, ¿no? Tenemos un sistema de doble firma para los pagos. ¿Qué tipo de pagos están autorizados a hacer, por ejemplo, el departamento de contabilidad sin contar con el check de órgano de gobierno? Tenemos un documento en el que especifique y quede claro hasta qué límite monetario pueden hacer pagos sin el consentimiento, o hay algunos pagos en los que debemos contar con esta doble diligencia. En los contratos, todos los contratos que tenemos con stakeholders, proveedores, socios de negocio, plantilla, cuentan con una explicación de qué entendemos por soborno, cuál es nuestro código de conducta y qué canales tenemos para detectar, ¿no? Y actuar en caso de soborno. Por tanto, es importante que todo esto quede claro con diferentes controles y procedimientos que vayamos implementando en nuestra organización si contamos con una ISO 37001. ¿Qué implica, por tanto, estos cambios para las organizaciones? Al final lo que tenemos que hacer es un diagnóstico, ¿no? Comparar el sistema actual con los nuevos requisitos 2025. Puede ser que tengamos la normativa, hemos hecho, ¿no? El trabajo de mejora continua, entonces hay que hacer unos pequeños cambios. Pero puede ser que identifiquemos, que faltan más cosas, que hay que ajustar y que hemos de mejorar, ¿no? Y sobre todo priorizar los cambios según el impacto y los recursos disponibles. Por tanto, empecemos, yo diría, por la diligencia debida. Empecemos por el conflicto de interés y luego ya vayamos al anexo SL y vayamos poco a poco a ver cambios organizativos, vamos a, sobre todo, ¿no? Al liderazgo. Y hay que hacer ajustes, obviamente, documentales, ¿no? Actualizar las políticas antisoborno, los procedimientos, los registros, modificar toda la normativa, todos los documentos que tenemos internos para que se adapten a la nueva normativa, ¿no? Del 2025, que realmente esos documentos sean en base a. Por ejemplo, actualmente en España nos seguimos encontrando documentación que en materia de protección de datos aún cuentan con la normativa de 1999, cuando realmente en España, desde 2018, tenemos una nueva normativa de protección de datos. Pero ¿qué sucede? Que las empresas, cuando supieron de este nuevo cambio, ¿no? En protección de datos, les cuento para ver el símil. Lo que hicieron es, vale, ¿qué tenemos que hacer? Estos cambios, ¿no? Adaptar el tema de desconexión digital para los empleados y empleadas. Debemos contar con una videovigilancia que la normativa, ¿no? Nos exige que
las horas de grabación o de guardar la grabación sean estas. Pero el resto de documentos no hicieron ningún check porque no era necesario. Y nos hemos encontrado que hay facturas, ¿no? Que siguen enviando facturas a algunas personas con la ley del 99, que está desactualizada, o que el cartel de videovigilancia que tienen en las empresas aún pone normativa del 99. ¿Por qué? Porque han hecho los cambios que creían más urgentes, pero no se han actualizado todos los documentos que hay internos. Por tanto, es un paso importante. En este caso, lo mismo, ¿no? Actualizar toda la normativa, todas las políticas internas, toda la documentación a la ISO del 2025. Después, hay que reforzar los controles, ¿no? Sobre pagos, regalos, conflictos de interés. Importante también, que me lo había dejado aquí, ¿no? Eh, Contar con una política de regalos y pagos de facilitación, posibles, ¿no? Hospitalidades, como se llama. Contar con una política en la que marquemos hasta qué límite económico podemos recibir una hospitalidad o un regalo. No es lo mismo recibir un regalo por Navidad de un proveedor en el que nos regala un paraguas o una libreta, ¿no? Con su logo, que recibir entradas para la ópera y solamente para ciertos directivos. Es muy distinto. También, si recibimos un regalo económico alto, ¿qué debemos hacer? Siempre recomiendo. Aquí en España es muy típico el jamón en Navidad, ¿no? Que te regala un proveedor, un socio de negocio, un jamón bueno, ¿no? En este caso, el jamón no va para la persona a la que le ha llegado el regalo, sino que este jamón pues, se corta un día en la oficina y es para todas las personas de la empresa o del departamento en sí que han trabajado con ese cliente. ¿Por qué? Porque de esta forma también estamos diciendo, recibimos regalos, recibimos hospitalidades, pero tenemos cuidado y lo compartimos. ¿Por qué? Porque no queremos ser subjetivos con nuestros socios, con nuestros proveedores. No nos vendemos a nadie. Y es muy importante, ¿no? Que esta política de regalos quede patente y quede clara para todas las personas de nuestra organización. Y luego, como ya decía, ¿no? Alinear nuestro sistema con otros existentes. Si ya contamos la entidad con un sistema de calidad, de medio ambiente, uno penal porque estamos en España, podemos complementar este sistema y realmente ayuda mucho a acabar yo siempre digo, de cerrar todos los riesgos que podemos tener en una entidad. Y luego, formar. Yo siempre recomiendo formar al personal clave sobre estos nuevos requisitos ahora de manera inmediata, una vez iniciar el proceso. Creo que es importante formar sobre qué novedades ha habido para iniciar con este compromiso, ¿no? Que realmente ya se comprometan desde un inicio y luego seguir formándoles y seguir teniendo reuniones para que vean la evolución de esta implementación, ¿no? De esta implantación de la nueva actualización, asegurando también que la alta dirección lidere con ejemplo, sea consciente de de esos nuevos requisitos y cómo deben implementarlos y sobre todo sensibilizar sobre el valor estratégico, el valor a nivel reputacional que tiene la prevención del soborno en la organización y de cómo puede ayudarles a mejorar su trabajo y a mejorar ¿no? las actividades dentro de la entidad. Y obviamente capacitar y sensibilizar una vez tengamos implementado el sistema de manera anual a toda la plantilla. Creo que es muy importante que hagamos esta capacitación anual. Yo siempre digo anual, pero también si tenemos una organización muy pequeña, se puede hacer cada 2 años, no hay ningún problema. Pero que sea de manera periódica una sensibilización. Si no podemos hacer capacitaciones anuales, al menos que tengamos correos o en las empresas, ¿no? Carteles, ¿no? En los que expliquemos que tenemos un código de conducta, en el que expliquemos dónde pueden encontrar el canal de denuncias, que este canal de denuncias esté en la página web y sea público. Por tanto, voy a darles, ¿no? Un plan de transición sugerido, ¿no? Que es lo que yo
estoy haciendo con clientes, ¿no? Primero un calendario claro, ¿no? De adaptación. Primero el diagnóstico, es decir, en qué fase estamos con nuestro sistema 37001, si lo tenemos, o en qué fase estamos a nivel contexto, si no tenemos ese sistema. Luego vamos a ajustarlo y rediseñar el sistema si lo tenemos. Por tanto, vamos a esta primera fase del contexto, ¿no? Y vamos poco a poco a ver qué medidas, qué controles, qué procedimientos debemos adaptar o debemos implementar. Fase 3, formación para todos los empleados, toda la plantilla y una implementación gradual de estos controles para ver si realmente son operativos, son eficientes y son eficaces. Y como fase 4, una auditoría interna por parte de un tercero experto externo y mejorar de manera continua todos los protocolos, todos los procedimientos que tengamos y sobre todo documentar todo el proceso para demostrar su conformidad. Es decir, todo debe quedar documentado, no únicamente en un correo electrónico, sino de alguna forma si tenemos un software o que el comité vaya haciendo informes de cada uno de los pasos, porque de esta forma vamos a poder demostrar en el caso de que haya alguna discrepancia o lleguemos a juzgado, a tribunal, podemos demostrar que realmente nuestro sistema es eficiente y es eficaz. ¿Qué hacen bien, no? Lo que decía, ¿no? ¿Qué hacen bien las empresas que ya se están adaptando, ¿no? Por lo que estoy viendo. Este diagnóstico de brechas, sin esperar al último momento. Estamos a finales de abril y ya hay empresas que ya han iniciado, ¿no? Y han acabado de implementar estos cambios, ¿no? Integrarlo con otros sistemas de gestión, capacitar al equipo, incluyendo este primer compromiso que decía de alta dirección, revisar qué tenían en gestión de terceros y conflictos de interés con más profundidad, ¿no? Hacer o ampliar estos protocolos de conflictos de interés, de regalos, de due diligence y fomentar una cultura ética real a través de la sensibilización, no únicamente con documentos. ¿Qué errores por ello nos estamos encontrando? Subestiman el impacto de los cambios. Hay organizaciones que consideran que es una simple revisión técnica y que ya cuentan con una certificación de la ISO 37001 y no deben hacer nada más. Y consideran que cuando tengan que hacer una evaluación a nivel periódica, ¿no? O cuando les toca por timings, pues ya podrán hacerlo en ese momento, sin darse cuenta de que realmente deben hacerlo ya por todo el trabajo que supone. Hay empresas que no están revisando la documentación ni los procesos clave, ¿no? De diligencia de vida, de conflicto, porque ya los tienen y creen que ya son válidos. O empresas que están esperando demasiado, ¿no? A iniciar la transición. Por tanto, hay riesgo de no estar preparados para las auditorías. En este caso, en España, como UNE aún no ha hecho esta traducción, hay empresas que no han iniciado el proceso porque se están esperando a la traducción de la norma. Es un grave error porque si tú no te has iniciado en la transición de la norma, de la actualización, y tienes la auditoría, por ejemplo, en junio, quizá para junio, cuando tengas esa auditoría, aún estás esperando o que quizás se haya hecho ya la traducción, que esperamos que sea ya en breve, o puede ser que no hayamos tenido tiempo suficiente para adaptar nuestro sistema a la nueva actualización. Luego hay una cultura muy formalista, ¿no? De aplicar los principios, pero sin que sean lo suficientemente prácticos, ¿no? Simplemente un copiar-pegar lo que dice la norma sin adaptarlo realmente a nuestra actividad, a nuestro sector y al día a día de nuestra organización. Al final la norma es un estándar que debemos adaptar a nuestra situación real. Y luego una gran pérdida de oportunidades comerciales o de acceso a contratos por falta de alineación. El hecho de que no tengamos la normativa actualizada está haciendo que estemos perdiendo clientes o proveedores o socios, porque ya se empieza, ¿no?, a exigir que estemos actualizados con la norma del 2025. Voy a explicarles un caso real que me he encontrado. En este caso es una empresa del sector de componentes eléctricos con más de 800 personas trabajadoras y operaciones en Latinoamérica y Asia. Está certificada en 37001-2019 con una fuerte presión internacional sobre compliance. Al final, miren en qué países, ¿no? En qué zonas están. En enero del 24
ya habían activado un grupo de trabajo de transición al ser conscientes de que ya se estaba moviendo algo en ISO, ¿no? Y iban escuchando los borradores, las novedades que iban sucediendo y sobre todo teniendo en cuenta lo que cada vez más exigía el mercado, iban haciendo evaluaciones y medidas reforzadas en algunos de los protocolos que tenían. ¿Qué hicieron? Realizaron un mapeo de riesgos actualizado. ¿Cuáles son nuestros riesgos? Y dieron especial atención a los agentes comerciales que tenían en terceros países para posibles conflictos de intereses, posibles situaciones de pagos, hospitalidades, ¿no? Algún pequeño soborno. Hicieron contratos más reforzados y se les envió a estos agentes los nuevos protocolos actualizados para que realmente se suscribieran y se comprometiesen a cumplir. Si realmente un agente comercial te ha firmado esa documentación, es consciente, lo has formado, lo has sensibilizado y comete un delito, ya no es culpa de la empresa. La empresa ha puesto todo lo que tenía que poner en el asador y ha sido el agente a título individual el que ha incumplido sin tener en cuenta todo lo que la organización le había exigido. Por tanto, la organización quedaría exenta de culpa. ¿Qué más hizo esta organización? Incorporar nuevas cláusulas sobre conflictos de interés en contratos con proveedores. Es decir, si hay un conflicto de interés porque hay una persona de, que tenga relación con ustedes, cómo deben actuar y con quién se deben relacionar y cómo deben comunicarlo. Se revisó la formación anual para incluir ese nuevo enfoque en liderazgo. Lo que hicimos es hacer una formación a toda la plantilla y una formación a alta dirección y órgano de gobierno, explicándoles estos nuevos requisitos, cómo debían actuar y la importancia que tenía su día a día, e hicimos dinámicas y casos prácticos para que vean realmente qué podían hacer ellos, ¿no? De si había alguna situación de riesgo, se les comunicaba, llegaban, ¿no?, a conocer alguna situación y cómo podían comprometerse realmente con este nuevo sistema. Pasaron la auditoría hace no tanto, ahora en abril del 25, y no ha habido no conformidades. Sí que hubo alguna observación, pero no hemos tenido no conformidades, lo cual para mí es una alegría como consultora externa. Y sobre todo lo que me comentaban, ¿no?, que han reducido los riesgos reputacionales porque han hecho el cambio muy rápido, ¿no? Y han fortalecido su posición con los clientes, ya que han podido decir antes que nadie que ellos han hecho este cambio a esa nueva normativa, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que se les pedía una alineación con SG y otros estándares, ¿no? Sobre todo con el 37301 y con 19601 aquí en España. Por tanto, realmente han notado, ¿no?, que dentro del mercado están siendo más competitivos en este poco tiempo que llevan, ¿no?, con esta actualización, sobre todo porque lo comunicaron antes, comunicaron que estaban haciendo este cambio, lo comunicaban también en licitaciones, en contrataciones públicas. Por tanto, yo, ¿no?, como consejo, ¿no?, quien actúa con anticipación no solo cumple, sino que gana una ventaja competitiva. Próximos pasos para quien quiera, ¿no?, implementar. Adquirir la norma 37001, 2025. Ya se puede comprar. Realizar el diagnóstico de en qué situación estamos. Actualicemos políticas, procedimientos, procesos clave. Formemos y sensibilicemos al equipo. Hacemos una revisión de stakeholders, conflictos de intereses, pagos, due diligence y programemos, ¿no?, una auditoría interna de transición para ver si realmente hay alguna cosa que nos estamos dejando o hay alguna cosa que debemos mejorar. Timeline sugerido por mi parte si quieren iniciar ahora. Estamos a finales de abril, ¿no? Pero vamos a decir abril, junio, julio, ¿no? Informarnos y planificar internamente qué debemos hacer, ¿no? Adquirir la norma, leerla con tranquilidad y revisar los cambios que ha habido. Y planifiquemos qué vamos a hacer, ¿no? Así que de julio a septiembre, alarguemos a octubre, ejecutar el diagnóstico, ¿no?, el contexto
de cuál es nuestra situación actual e iniciemos estos ajustes documentales, procedimentales y la formación. Alarguemos a finales de año, octubre-diciembre, formación, sensibilización y finalicemos la implementación. Todos los controles, todos los documentos, protocolos, procedimientos actualizados y realicemos una auditoría interna, lo que nos ayuda a prepararnos para que en el 2026 podamos hacer una auditoría externa y, por tanto, recertificarnos teniendo en cuenta que estamos cumpliendo con todo y podamos ver que no hay no conformidades. El caso que les contaba anteriormente, esas no conformidades eran de una auditoría interna por parte de mi cliente. La auditoría externa la tenemos ahora en junio, así que vamos muy tranquilos porque aquellas observaciones que se han visto las vamos a poder modificar y vamos a ir con tranquilidad a la recertificación del sistema 37001.